a veces perdonarse a uno mismo es de las cosas más difíciles que hay, perdonarnos por quedarnos, perdonarnos por querer quizás a quien no debíamos, por darle muchas oportunidades a alguien que quizás nos hizo mucho daño, por quedarnos esperando una respuesta. Ay, no, es que no ha llegado mi media naranja, de no sé qué. Tú eres una naranja completa. Entonces nos vendieron esa historia y ese tema de que estamos a la mitad, de que nos falta un pedazo, de que nos falta que alguien nos quiera, que solo hasta que alguien nos ame podemos estar completos. Y muchas veces también hay gente que entra a las relaciones sin realmente saber lo que quiere, sino simplemente entrar para llenar a un vacío, donde yo sentía que sin esa persona yo no iba a hacer nada, sin esa persona yo no iba a salir adelante, sin esa persona yo no iba a ser capaz de hacer muchas cosas, y hoy en día digo perdón a mí misma porque soy capaz de eso y de mucho más. Simplemente me faltaba otra vez mi amor propio que había perdido. Pero entonces, yéndonos a otra rama del perdón, uno a veces tiene que perdonar sin que la persona nos pida perdón. Uy, María, no me toquen ese vals porque me matan. Hola, hola, ¿cómo están? A todas las personas que se han unido a este proyecto, a este podcast, a este espacio de reflexión de la tía y la sobrina que se llama Esto es Mucha Parla. Primero decirles que este espacio se trata de una conversación. Nosotros no somos expertas, pues obviamente solo vivimos situaciones de vida y quizás hay temas de los que queremos hablar acá, que todos queremos hablar, que todos tenemos un punto de vista, pero hay conversaciones que a veces no se dan o pues a veces es difícil abrir el corazón, o muchas personas quieren ir a un proceso de acompañamiento terapéutico en psicología y a veces pues no tenemos los recursos. Entonces yo creo que en un momento tan importante del mundo de la vida, hablar es urgente. Yo sí creo que soy una convencida de eso y por eso estamos acá, por eso nace este proyecto y acá pues seguiremos gracias a todas las personas. Demos como un balance, Majo, de cómo van nuestras redes sociales. Bueno, nuestras redes sociales van muy bien. Nos puedes seguir en Instagram y TikTok, YouTube, Spotify y Facebook nos puedes seguir también. Esto es Mucha Parla y en TikTok, recuerden, esto es Mucha Parla _. Ahí estamos subiendo varias cositas. También en nuestras redes sociales, que hoy tenemos que felicitar a la tía porque sus redes sociales ahora son públicas. Es que será la primicia para el episodio de hoy. Exacto, entonces pues ya ahí les estaré dejando la arroba, tía. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? @Zulma_Juliet, la única irrepetible, yo creo. Mentiras, @Zulma_Juliet. Y a mí me encuentran @LaMajoRincón. Pues nada, es importante también que nos sigan en las redes. La verdad es una decisión que tampoco es tan fácil dejarse abrir al mundo, pero pues para eso estamos. Agradecemos también a las personas que comentan estos reels, estos TikToks, como videos cortos, shorts, que hacemos un poco como esas frases o esos factos que surgen por acá en todo este proceso. Y nada, gracias, síganos contando sus historias. Muy pronto tendremos un espacio en vivo para que ustedes se conecten con nosotros, para que pregunten, para que nos cuenten sus historias y para que pues también nos conozcan, porque de eso se trata este proyecto también. Exactamente. Entonces, pues nada, ahora hagamos nuestro abrebocas a nuestro tema del día de hoy, tía. Bueno, lo que pasa es que venimos como con un proceso y es importante continuar con la historia, pues no dejar como los puntos inconclusos. Y bueno, ya hablamos de las segundas oportunidades un poco para hablar como de cómo volvemos a creer, ¿no? Luego hablamos de las infidelidades. Y pues hoy traemos un tema duro. Todavía no, o sea, la verdad, en ese punto de la grabación no sé qué voy a decir al respecto, porque todavía como que marca mucho y pues hay situaciones que uno quizás está viviendo en la cotidianidad, en el momento, que le hacen como replantearse muchas cosas. Y pues sin tanto preámbulo, hoy vamos a hablar del perdón. Qué difícil, porque además creo que reiteramos, no solo estamos hablando acá de temas de pareja y demás. A veces perdonarse a uno mismo es de las cosas más difíciles que hay. Perdonarnos por quedarnos, perdonarnos por querer quizás
a quien no debíamos por darle muchas oportunidades a alguien que quizás nos hizo mucho daño, por quedarnos esperando una respuesta, por quizás haber dejado ir a personas, porque yo creo que eso también nos pasa mucho. A veces perdemos oportunidades, perdemos aviones, perdemos personas, perdemos procesos, y yo creo que ese primer paso, el perdón, es, pues tú no, nunca estarás abierto a perdonar a alguien si no has hecho un ejercicio de hacerlo contigo mismo. Es cierto, tía. Muy cierto. No, y no solo a uno mismo, sino también pasa mucho en perdonar a la familia. Y ahí le toca una fibra un poquito de a mi tía. Pero, o sea, el perdón en todo, en perdonar a nivel laboral, sí, porque hay muchísimos temas. Y muchas veces como que a veces el perdonar realmente viene más que todo de la familia. Poder perdonar cosas del pasado para poder sanar, poder perdonar cosas de la infancia que sean mínimas, puede que hoy en día eso afecte en cómo tú te comportas con la gente o demás. Entonces también ese perdón es como el perdón principal para uno poder seguir tranquilo su vida adulta. Claro, como perdonar el linaje, como perdonar tu historia y lo que viene o te antecede. Claro, eso es un tema muy importante, pero además muy difícil. No sé qué tanto nosotras no la vimos en cine. Nosotros vimos la película de Cerrar el Círculo y creo que yo me la vi 2 veces. Además fui a cine contigo, después fui con Juancho y Josué, porque siento que para mí era muy importante que mis hijos vieran lo importante que es a veces el rol que tienes como hombre, sí, como papá, como hijo, porque a veces dejamos mucha carga en las mujeres. Entonces la mujer es la que sana, la mujer es la que perdona, la mujer se queda en la casa, la mujer está dispuesta, disponible a siempre perdonar, a esperar, a darte a ti tiempo. Entonces el hombre es el que tiene como la oportunidad quizás de hacer cosas, de cometer errores, de ser infiel, digamos, retomando un poco lo de la vez pasada, de abandonar el hogar, de no criar los hijos, de ser un padre ausente. Y finalmente pues las mujeres siempre estamos ahí como para el perdón, ¿no? Tu corazón, el corazón grande. Y yo siento que retomo esa película porque siento que para poder perdonar y para poder ejecutar, pues así sea como perdonar nuestro linaje, la historia, lo que ha pasado con nuestra familia, primero está reconocer, entender, identificar, y para eso es muy importante trabajarnos mucho, trabajar lo que somos, y darnos permiso de sentir, porque a veces pensamos que perdonar o sanar es dejarte sentir, es no sentir molestia, es no sentir eso, es validar lo que hicieron otras personas que quizás nos hizo mucho daño, nos rompió. Y yo como mamá te lo digo, Majo, claro, nosotros entendemos y cuando vamos a proceso de terapia lo primero que nos dicen es lo que más ha marcado a las personas son las heridas de infancia. Las heridas de infancia se desarrollan en los 7 primeros años de vida y en la mayor parte o casi siempre o siempre ocurren de acciones, omisiones o pues cómo es tu relación con papá y mamá. Pero pues ya cuando uno crece, cuando uno es adulto, cuando uno tiene hijos, entiende que uno es el papá para lo que le alcanza. Y no estoy hablando de que uno se conforme con, ay no, yo fui así, ya no podemos hacer nada, porque todos estamos en evolución, todos estamos creyendo, todos estamos creciendo todos los días. Pero pues es que tú eres papá con la información que tienes en ese momento. Tú crías, o sea, digamos en mi punto, siento que me marcó mucho cuando Juan nace. Yo tuve un proceso muy solo, muy como de aprender a bañarnos, a bañarlo, de ser instintivo. El papá de Juancho recibió una oferta de trabajo, se fue a vivir a Bogotá, entonces era una pelada de 20 años, eh, entendiendo que tenía que mantener vivo a un nuevo ser, y quizás se cometen muchos errores, pero a veces es o exceso de cariño o es falta de conocimiento, pero nunca será falta de amor. Yo sí pienso que, que sanar también implica entender que los papás no lo hacen, o muchos, porque siento que hay otros que sí. Un papá que se va, un papá que abandona a su hogar,
que nunca responde por sus hijos. Siento que sí es consciente de lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo, él sabe que tiene hijos y que finalmente cuando tú nunca respondes por ellos, pues realmente estás marcando lo que esa persona será para el mundo. Pero finalmente hay procesos que también son muy intuitivos, son muy instintivos, o sea, realmente nadie está preparado para ser papá, y son cosas que se van desarrollando, o sea, realmente es muy sorprendente, que hay muchas cosas que surgen del momento, que surgen del instinto. Muchas en el primer mes de vida de nuestros hijos le pusimos estábamos pendientes si respiraba o no, o sea, es un tema realmente que llena de muchos miedos, pero sí, finalmente creo que a lo que tenemos que ir es que debemos ser papás cuando estemos preparados. Muchos no lo estábamos tanto, pero pues hicimos lo que estuvo en nuestras manos. Pues sí, tía, lo que hablas es muy cierto, porque digamos que muchas veces, y uno siendo pequeño, pues uno no se imagina muchísimas cosas de la vida adulta. Y cuando uno está pequeño, uno cree que eso es fácil y demás, y lo uno y lo otro. Pues digamos que nadie nace enseñado, nadie aprende así súper rápido, tienen así la super guía de cómo ser papás, ni nosotros tenemos como la guía de cómo ser unos excelentes hijos. Creo que ambos vamos aprendiendo en el camino. Y digamos que algo que siempre me ha quedado marcado, y ahorita digamos que también es parte del perdón, es que muchas veces yo juzgaba a mi mamá cuando era muy pequeña, de mi mamá no estuvo, mi mamá lo uno, mi mamá lo otro y así, pero en este momento de la vida yo digo, agradezco la mamá que tengo porque siempre me sacó adelante y siempre luchó por mí. O sea, independientemente, ahorita entiendo las cosas, digamos, ya trabajando, ya estudiando y todo eso, yo digo, mi mamá es una berraca, porque mi mamá, para los que no sepan, mi mamá me tuvo a los 18 años. Y yo ya pasé por esa edad y yo decía, en este momento, yo tener un bebé, no soy capaz, me muero, no, aquí nos morimos el bebé y yo. Y es el momento que yo digo, aún no sigo preparada, o sea, de milagro yo medio me estoy sobreviviendo yo solita. ¿Qué será con un ser que yo solita tengo que cuidar? Entonces digamos que yo por ese lado la admiro mucho, y de hecho la primera vez que yo toqué una universidad no fue a mis 17 años, fue a mis más o menos que 4 o 5 años acompañando a mi mamá a estudiar. Entonces ella estudiando, ella trabajando, ella siendo mamá, y pues también le agradezco a mi familia que siempre estuvo ahí para ayudarla y que me pudieran cuidar y demás, y ella pues poder salir adelante. Y aunque ahorita pues digamos que tiene más el tiempo, puede pasar más tiempo con mi hermano, independientemente de eso, las dos aprendimos a ser mejores personas y mejores seres humanos para el mundo. Sí, pero además creo que uno de papá se da mucho palo. Sí, porque además las etapas más difíciles que tienen los hijos, pues obviamente son la adolescencia, ahora hay adolescencia, la infancia. La verdad no soy experta en esos temas, lo digo como mamá y pues finalmente por lo que me ha tocado vivir, creo que es un tema más desde la experiencia, pero ese perdón de hubiera esperado más, hubiera sido mamá más madura, no sé. Yo también estuve en un salón de clase embarazada en la universidad, me gradué con Juancho ya teniendo año y medio, y creo que son cosas que hasta el final se reconocen y se identifican como algo de mucho valor, pero en ese momento se convierten en un desafío. Lo que yo te digo, yo me fui a mi casa a los 19 años sin saber hacer un arroz, ¿sí? Y creo que el perdón más difícil que me he tenido que dar ha sido ese. Perdonarme el haber tomado una decisión tan precipitada que literalmente transformó mi vida. Yo muchas veces me he preguntado por qué sería de Zulma si no hubiera sido mamá a los 20 años. Y no porque no quiera a mis hijos, y no porque pues yo quisiera tener una vida, no, porque finalmente uno reflexiona, uno dice, ellos también se merecían una mamá más preparada que yo, ¿sí? Entonces
a veces yo digo, yo hubiera viajado más, no sé, la verdad, pues es que Majo su merced también llegó muy rápido a la casa, entonces yo en la universidad no rumbié, entonces pues nosotros salimos del colegio ese mismo año, mi hermana queda embarazada, entonces yo corro para la casa a ver a Majo, a bañar a Majo, a vestir a Majo, Hacer a tía. hacer, pero casi que mamá, porque además mi hermana trabajaba y estudiaba y ella estaba en el turno de la tarde, entonces llegaba muy tarde, pues mi preocupación era llegar a cuidar a María José, eh, y creo que son cosas que marcan mucho, pero además marcan como ese, hijo de pucha, yo ahorita veo muchos TikTok y muchos videos donde la gente le dice como, uff, al primer hijo, ¿no? Perdóname porque tú aprendiste conmigo, a ti te tocó más difícil. A mí literalmente yo siento que me tocó con los dos más difícil. O sea, realmente los dos tienen procesos de aprendizaje de mi yo. No quiere decir que cuando nació Josué yo ya estaba súper lista, no, creo que todavía también faltaban cosas, además se vivieron nuevas experiencias. Y, y esa Zulma sigue trabajando en perdonarse las decisiones. Ahorita yo veo a alguien que dice, no, es que yo me voy de mi casa joven, es que yo quiero salir, quiero experimentar. Y yo, no, espere un poquito, dése un poquito. O sea, Sí. yo literal, yo lo hablo mucho con mis practicantes de mi trabajo. Tengo la fortuna de tener cunita de practicantes en mi trabajo y les hablo mucho de esas cosas, ¿sí? Como de venga, aprovechen, disfruten su casa, disfruten sus papás, disfruten ese no pensar en nada, en su primer trabajo. El hotel mamá. Mi primer trabajo ya fue por pura y física necesidad, porque mi hijo necesitaba, entonces yo nunca, pues, he vivido muchas cosas, pero pues nada, o sea, también uno tiene que en algún punto reconocerse, mirarse al espejo y decir, bueno, acá estamos, esto es lo que somos y pues es lo que hay que seguir. Em, pero sí, uno se cuestiona mucho. Uno, porque pues yo creo que ya ahorita evolucionaremos hacia el perdón hacia otros, pero yo digo que lo que más marca es eso. Y lo que hablabas ahorita, perdonar esa historia, esa familia, esos antecedentes. Además, cuando tú dices, fue pucha, yo nací como en un momento que no era mi familia, entonces nadie estaba preparado para mí. En mi caso, digamos, no sé, mi hermana era todavía muy pequeña, entonces ya llega mi embarazo y como que creo que nadie alcanzó a asimilar que Sí. llegó la una cuando llegó la otra, y son cosas que pesan y te marcan. Y hay momentos de sensaciones y emociones, de la forma de ver el mundo, de la forma en cómo uno siente que lo quieren, que esas pequeñeces marcan un abismo así de grande en, en lo que somos y en la valía y en el amor que merecemos. Entonces nos cuestionamos demasiado. Bueno, tía, ay Dios, todo es muy cierto pues digamos desde la percepción como de una hija que pues hoy en día pues trabaja y estudia, aunque ahorita me estoy dando el lujo de no trabajar, pero... De vivir de mis papás. Ay, pues por 2 semestres no está mal. Pero es cierto como todo el tema del perdón y ya llevando un poquito el perdón hacia otro lado, que es el que en este momento siento que está pasando mucho en nuestras vidas y es el perdón a uno mismo. El perdón porque lo contaba en episodios anteriores donde decía que yo era de las mujeres que pues no le importaba nada, solo le importaba a ella, corazón de piedra, y en este momento el haber extendido tantos mis límites fue como caer un momento, estar yo sola en un lugar, en mi cuarto, pensando todo lo que había pasado y el cómo había llegado hasta ese punto y cómo me iba a perdonar a mí misma por todo eso que tal vez esa Majo no merecía. Qué duro. Qué duro comentario. Qué duro comentario porque... creo que el permitir quedarse, el permitir darle a una persona muchas oportunidades y como el beneficio de la duda tantas veces,
entender que uno merece más y decir, ven, oye, yo me merezco una persona que me quiera en voz alta, una persona que me elija sin titubear, una persona que no necesite tener tiempo para pensar si sí soy yo, una persona que para la que yo sea especial, una persona que me saque a bailar, que me luzca, que me presuma, porque yo siento que de verdad hay personas que o de verdad cuando uno está enamorado, presumir a una persona es ser algo que se da, o sea, no hay que pedir, oye, ¿por qué no nos tomamos una foto? Oye, ¿tú por qué nunca subes una foto? Oye, y uno se permite tantas de esas cosas, porque cree que es que el otro lo llena, porque nos creemos vacíos, porque entonces hace mucho me lo decía una amiga con el tema de, ay no, es que no ha llegado mi media naranja, de no sé qué, tú eres una naranja completa. Entonces nos vendieron esa historia y ese tema de que estamos a la mitad, de que nos falta un pedazo, de que nos falta que alguien nos quiera, que solo hasta que alguien nos ame podemos estar completos, y yo creo que el amor no es completarse, es acompañarse mientras tú ya estás completo, ¿sí? Entonces desde la carencia, desde esas heridas que una carga del pasado, desde esa historia, desde ese, a veces muchas personas estamos tan heridas que no encontramos valor, y que en ese sentido lo que hacemos es buscar personas a quienes hay que demostrarles desesperadamente que valemos, que somos importantes, que nos merecemos un lugar en su vida. Y yo creo que esa es de las cosas más difíciles de perdonarnos y de analizar y de, no sé, y de soltar, porque creo que soltar eso lleva mucho tiempo. Sí, y creo que... Hostia. Me Sin das llorar. duro, tía. Sin llorar. Creo que es muy cierto todo lo que dices, y pues digamos que también como que ese proceso de como que aceptación a que bueno, ya pasó, pero como me reconstruyo después de eso para lograr perdonar eso. Tú dices, claro, no existe una media naranja, nosotros somos la naranja completa, pero que siento que muchas veces desde esa carencia, más que todo de amor propio que uno se tiene, o muchas veces de esos temas del pasado, que es que pues no sé, no tuve un papá presente o cosas así, entonces necesito como una figura, un hombre que esté ahí, todas esas cosas, pues digamos que todo eso siempre afecta como hacia esos lados. Y muchas veces también hay gente que entra a las relaciones sin realmente saber lo que quiere, sino simplemente entrar para llenar a un vacío. Para no sentirse solos, sin importar el tiempo de la otra persona, la valía de la otra persona, la disponibilidad y todo lo que la otra persona te da, mientras que tú simplemente quieres sentirte acompañado sin entregar nada a cambio. Es cierto, digamos que a esa Majo del pasado que en algún momento pues sí estuvo como entre la espada y la pared, en este momento yo le pido perdón, porque siento que en ese momento yo estaba en un punto... Estaba bajita de defensa. Sí, todo. Yo estaba en un punto... Yo estaba en un punto donde yo sentía que sin esa persona yo no iba a hacer nada, sin esa persona yo no iba a salir adelante, sin esa persona yo no iba a ser capaz de hacer muchas cosas, y hoy en día digo, perdón a mí misma porque soy capaz de eso y de mucho más, simplemente me faltaba otra vez mi amor propio que había perdido. Y creo que volvemos al tema y esto lo hemos hablado desde el primer capítulo, si no estoy mal, desde la anterior temporada, siempre hemos tocado como de manera permanente el tema del amor propio, de cuánto se tiene siempre que querer, pero qué difícil es quererse a uno mismo, qué difícil es mirarse al espejo y decir, pucha, usted es hermosa, usted es maravillosa, porque además nosotros mismos nos damos mucho palo, nosotros mismos, pues nosotras mismas, yo misma. Entonces en estos videos del episodio anterior, con la cara de sueño más tremenda, con el despeluque,
con un montonón de cosas y qué duro es reconocerse. Y sí, y en ese reconocerse, amarse como uno es. Entonces, que mi nariz, que ya no, yo tengo resto de papá, pues 3 kilómetros de papá, no pero tiene cuello. pero sobre todo, miren que en el proceso de terapia, cuando yo inicio, la verdad, yo ya llevo varios y varios terapeutas y varios procesos y varias corrientes, además, evacuadas en este proceso, y es, todos han recaído en un mismo punto siempre, y es, mírate al espejo. Ustedes no se imaginan lo que fue para mí verme, pues, cuerpo completo, primero con ropa, obviamente, sí, pero después sin ropa. Pucha, hay partes de mi cuerpo que yo rechazo muchísimo. Entonces, ¿cómo voy a esperar que alguien me quiera si yo no lo hago? Sí, y además, ¿sobre qué valor o sobre qué rango de referencias yo le voy a pedir a otra persona? Oiga, ámeme así, aunque uno no debería enseñarle a la gente que cómo tiene que amarlo, ¿no? Pero hasta qué punto uno decía, bueno, este es mi límite, porque es que yo me amo hasta acá. Quien me ame me tiene que amar por encima de eso, no por debajo de eso. Y si el tuyo está por acá abajito, si no te reconoces, y además que yo siento que en el proceso de tener autoestima, el rol de los papás es muy importante, y es uno de los errores más grandes que cometemos, porque nosotros somos muy duritos también con nuestros hijos. Oiga, se engordó, oiga, no, esa ropa no le queda bien, oiga, eso no se le ve bien, oiga, está como mostrando mucho, oiga, pero se le brotó esa cara, y finalmente uno como que repite, porque además eso sí se vuelve un círculo muy fuerte, y siento que entonces, si la persona que me trajo al mundo, que me ama, que me adora, que me idolatra, pues no es sino mis defectos, entonces yo qué voy a ver. Pero además es muy difícil identificar esos temas a tiempo, ¿sí? Entonces desde niño, entonces ahorita están, digamos, todo el tema, la crianza respetuosa, y muchos procesos que además permiten que tú primero te trabajes, te identifiques, y después empiezas, oye, tú eres hermosa, tú eres poderosa. A muchos no nos lo dijeron, a muchos nos ha tocado en el momento más ruin de nuestra vida, cuando estamos en el piso, mirarnos al espejo destruidos y decir, venga, usted puede salir de esto, tiene que poder, porque no hay otra opción. Uf, sí, eso es lo más doloroso, creería yo, porque sí, o sea, de las personas que nos aman por lo que somos y por también la sangre que llevamos, que por el aprecio de que ella es mi sobrina, ella es mi tía, lo uno, lo otro, ella es mi mamá, él es mi papá, es la hija, lo uno y demás. Pero a veces también de ellos ahí uno recibe ahí como esa heridita, y ellos ahí le meten el dedito a esa herida, y duele desde la familia, pero a partir de eso es que también nos cuesta mucho el amor propio, porque si lo dicen las personas que me aman, pues sin importar qué, porque soy su hija, soy su sobrina, soy su tía, entonces, ¿qué será de mi vida? Otra persona alterna a mi familia. Pero es que ahí es donde creo que está como el quick del asunto, y es, nadie tendría que decirme que soy linda, porque es que yo tendría Exacto. que saberlo, ¿sí? Pero también es un proceso donde a los papás nos falta mucho conocimiento y muchas herramientas para enseñar y acompañar ese proceso. Entonces todos aprendemos en el camino, todos aprendemos como echando a pique se aprende. Entonces los que fuimos además papás muy jóvenes, ni siquiera teníamos herramientas para trabajar en nuestro amor propio, pues imagínate trabajando el amor propio de ser pequeño. Entonces esa serie de errores se vuelven una cadena, pero que uno pues a esta edad, ya en este proceso, tiene que empezar a trabajar. Hay personas a las que nos tocó más tarde entender que los temas que más marcaron su vida, o que quizás uno repite patrones de historia, depende pues de su falta de amor propio.
Entonces es como, venga, de ese tantico cariño, venga, arréglese. Y no quiere decir que es que solo la gente que se arregla se tiene amor propio, pero yo siento que si uno necesita ciertas herramientas, y es si yo me siento bien con lo que veo en el espejo, si yo me siento bien con cómo me siento, ni siquiera tengo que ser delgada, ni siquiera tengo que ser alguien 90, 60, 90, pero si yo me siento bien con lo que soy, si me aprendo a vestir bien, si yo sé que tengo acá un gordito, pues yo tengo que aprender a vivir y gozarme ese gordito, porque pues nada que hacer, viene conmigo, o sea, como dice que hay que empezar a querer, a decirle al gordito, te amo para que se vaya, también, pero pues así de fácil se fuera, pues todo lo haríamos. Claro. Pero sí es un proceso muy importante y que además marca mucho las relaciones con los otros. Entonces ahí es cuando permitimos un montón de cosas que además tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y que además, imagínate, perdonarse al otro. Y el tema, o sea, hay muchos tipos de perdón, pero siento que el perdón más difícil siempre será el del amor propio que venimos hablando, porque ese perdón siempre es para toda la vida. Algo va a pasar en el camino que otra vez tenemos que volver a perdonarnos a nosotros para poder avanzar, perdonar tal cosa para poder avanzar, pero siempre lo más importante es perdonarnos a nosotros mismos y ese siempre será el que más va a costar. Pero entonces yéndonos a otra rama del perdón, uno a veces tiene que perdonar sin que la persona nos pida perdón. Uy, María, no me toquen ese vals porque me matan. Qué difícil. Además, yo sé, bueno, de pronto muchos tendrán en su cabeza historias de pareja y demás. Pero imagínense lo que significa transitar el perdón de tu propio progenitor, donante de esperma, sin que él lo haga, y además perdonar cosas muy profundas y perdonar el que tú seas un hijo al que tu papá nunca quiso. ¿Sí? Eso es algo que marca para toda la vida. Y es un perdón que me merezco yo, porque yo soy quien merece estar en paz, pero es difícil transitar ese proceso, es difícil identificar el daño que a veces hacemos desde nuestra propia carencia, desde nuestro propio ego, desde nuestra propia realidad, pero nadie se imagina lo que marca y las huellas que deja eso. Y bueno, tú lo tomas un poquito al lado de el progenitor, y yo sí lo tomo más por el lado de las relaciones, de esas personas que a veces uno quiere muchísimo y con todo el corazón y tal vez nunca se dan cuenta que le hicieron daño a esa persona. Y a veces uno... Sí, porque hay gente muy convencida de que ellos nunca hicieron nada. Total. O sea, yo no hice nada, yo solo, o sea, finalmente todo el mundo ve el mundo desde su realidad, pero a veces cuesta entender por qué para el otro dolió tanto y por qué impactó tanto y por qué marcó y por qué rompimos. Y yo sigo con toda la intención, lo que pasa es que uno es un convencido. Exacto. Entonces digamos que también el tener una persona que está súper convencida de que él no hizo nada, todo está bien, todo es paz y amor, todo está perfecto, y el saber como, güey, o sea, me rompiste en 1000 pedazos. Y yo sé, en algún momento yo dije, me voy a quedar esperando ese perdón, pero ya hubo un momento en donde dije, yo necesito perdonar para seguir con mi vida, y ya no espero ese perdón. Así que sin esperar ese perdón de la persona para yo decirle, te perdono, todo está bien, todo está perfecto, pues más bien yo dije, sí, me dolió, me rompió en 1000 pedacitos, me acurruqué en mi cama así como una niña chiquita, me sentí chiquita, lloré, pero ya todo pasa y te perdono sin importar que
tú creas que todo estuvo bien y yo sepa cuánto me dolió, te perdono para poder seguir, para poder avanzar, para poder sanar, para poder tener paz mental. Y ese perdón, ese tipo de perdón tampoco es fácil, porque muchas veces la gente dice, no, pero es que me tiene que venir a decir perdón para yo perdonar. Muchas veces uno se queda esperando ese perdón, tía. Ese no fue mi intención. Y entonces nos quedaríamos esperando toda una vida un perdón que no va a llegar, desgastando ahí todavía energía en esa persona a ver si algún día llega. No, yo siento que ahí está como el tema de cuando tú decides irte, ¿sí? Y además cuando nos hemos tardado mucho en tomar la decisión de irnos. Entonces cuando tú tomas esa decisión, empiezas a transitar ese perdón. A veces lleva mucho tiempo, a veces lleva muchas lágrimas, a veces lleva muchas, porque uno se da mucho palo, ¿no? Sí, noches de caos. Noches de caos, pero sobre todo necesita muchas herramientas, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Abrazarse uno, abrazar su niño interior, entender que ese niño interior de pronto tiene una herida de infancia de rechazo y que esta persona solo activó esa herida de rechazo y finalmente yo te perdono en el camino, pero yo tengo que perdonar eso que causó esa herida de rechazo y empezar a trabajar, porque a veces, mira que yo tengo una amiga, mi Roche, ella siempre dice, nene, te encontraste a un maestro y ese maestro vino a enseñarte una lección y a veces esa lección es, y hace poco me lo decía esta semana, me decía, nene, quizás esa persona vino a enseñarte que todavía no había sanado, que tú pensabas que ya había superado y que este tema ya estaba sano y que de pronto en esa oportunidad ibas a elegir de mejor manera, pero no, y agradece a ese maestro y perdona y sigue y suelta, porque además uno dice, uy, sí, yo perdoné, suelte lo que pasó, siga sin eso, siga sin la rabia, siga sin el llanto, siga sin el dolor, siga sin esa expectativa que te hiciste con esa persona. Eso duele mucho, eso duele el doble. Uy, tía, si me pegas en el blanco. Lo mío es eso en este podcast, por favor. Porque soy la experiencia por eso. Siento que sí es duro el dejar esas expectativas de esa persona y más que todo cuando de un día a otro cambian de una manera drástica. Entonces como el poder perdonar y soltar todo eso, creo que ha sido una de las cosas más duras que he hecho este año. El poder perdonar eso y decir como ya, tengo que seguir. Y aunque obviamente sigo en el proceso, no es un proceso de un mes y ya todo está perfecto, pero siento que a la Majo de hace 2 meses, si no estoy mal, a esta Majo que está en este momento, digo, wow. Y esa es nuestra terapia. Exacto, más importante. En algún momento volveré a ver este video y yo, wow, Majo, avanzaste increíblemente. Pero adicional a eso, Majo, más que eso es, creo que el verdadero perdón y el verdadero cierre del ciclo está cuando tú logras soltar y ya no esperas a que esa persona regrese. Es cierto. Porque uno además es masoquista y además uno siempre espera que la persona vuelva. Yo creo que en estos momentos está hablando la Zulma niña, la que siempre esperó que su papá un día volviera. Y no solo eso, la que uno, a pesar de haber salido como de un proceso personal amoroso y darle oportunidad siempre a personas que quizás no las han sabido valorar, o quizás yo no soy la persona para sí. Esas personas, siempre he esperado que sin importar lo que hayan hecho, vuelvan. Y mi vida vuelve. Además a mí me pasa que yo necesito mucho tiempo para superar las cosas. Entonces, pucha,
son 2, 3 años ahí como soltando, entonces mi vida no sigue, y perdonarme también esos temas muertos, esos tiempos. Yo, venga, Zulma, ¿usted qué putas? ¿Qué o sea, pasó? ¿qué va a pasar? O sea, por favor, despegue, despabilese. Y verme, a veces me da mal genio, ver hacia atrás y decir, ¿otra vez? No, hermana, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, además, ¿qué viene después del perdón? Cierro mi corazón. Y yo esa pregunta me la he hecho toda la vida, María. Toda la vida. Yo no hay día en el que no piense, no, clausuro esta vaina, ya se acabó y listo, no pasa nada. Pero ¿por qué deberíamos cerrar nuestro corazón? Perdonar no sería pues ya seguir y darle la oportunidad a otra persona que tal vez sí se lo merezca. Pero si tú has dado oportunidades y siempre te echo, siempre es como lo mismo, yo siento que ya uno se cansa. Pues no sé, a mi edad, que mi hija todavía tiene la mecha prendida. Pero tía, o sea, de tantos esa mecha todavía tiene pólvora. No, yo ya siento de tantos intentos puede que ya el siguiente sea. Mi psicólogo diría algo así como, no te puede salir bien en la primera, puede ser que en la tercera, no. Ya. Exacto. Lo que pasa es que mi corazón no resiste tanto porque yo sí quiero demasiado a las personas. Y me lo decía alguien hace poco y era como, es que lo que pasa es que tú das demasiado y tú crees que como tú das demasiado, la gente te va a dar demasiado de vuelta. Y eso no siempre es así, Zulma. Y yo, entonces entendí que el problema soy yo, no es el otro. Entonces no sé, creo que eso es poner clausurado, candado. O es que no has encontrado una persona que también dé mucho por una persona. Pero yo no creo que, o sea, en este punto, yo pienso que las personas, además que todo el mundo está roto, todo el mundo tiene ex de mierda, historias de popó, todo el mundo cree que todos tenemos la culpa de lo que les pasó, la gente cree que siendo agresiva y poniéndose a la defensiva, pues obviamente su pasado les va a doler menos, ¿no? Y además cada vez hay gente menos consciente de ir a terapia, de trabajarse, de hacer algo, porque no nos podemos quedar en la cama esperando a que Dios nos sane. Dios es hermoso, Dios es divino, Dios está en todas las cosas, pero pues por eso tenemos herramientas. Entonces ya fuiste a terapia, ya te trabajas. Ahorita de verdad que hay que empezar a tener citas con personas con un certificado de, ven, ¿ya hiciste terapia? ¿Hace cuánto terminaste con tu ex? Mínimo 2 años, porque si no, tú vas a volver popó a la gente, y eso no es justo. Hay personas que no tenemos la culpa de lo que ha pasado en el pasado de otras. Entonces no sé, es que es difícil, o sea, y además, bueno, a tu edad la gente todavía tiene nuevito el corazón, ¿sí? Sí. A la edad que yo tengo, la gente, pues obviamente que yo espero que esté como en mi rango de edad, pues por lo menos ya tener un matrimonio atrás. Entonces, pues nada, o sea, hay gente que sale de matrimonios y nunca se trabaja, nunca se perdona, nunca entendió qué fue lo que hizo mal. Entonces, pues, no sé, yo siento que es difícil, ya a estas alturas es difícil. Es difícil, pero nunca imposible. No sé. Y pues tampoco si no dejas que la gente se te entre un poquito ahí, sea responderle Lola, tía, te lo juro que ni Dios le va a mandar ahí a uno la puerta. Pero si ya la tía lo hizo y fue más de lo mismo. No, pero después lo hablaremos en otro episodio que tenemos que hablar de ese tema, pero daré mi punto de vista porque uno tiene tiempos, tía. Si no, no dice chao, no pierdo más tiempo contigo, ya sé lo que quieres, me estás demostrando, y la gente demuestra en 3 meses, siempre la regla de 3 meses. En esos 3 meses la gente te demuestra si quiere estar contigo o no. Eso se demuestra. Entonces el problema sí soy yo. El problema, o sea, no repito. Lo hablaremos en ese episodio, bueno. Pero yo creo que ya para ir cerrando, Majo, y acá llegando a reflexiones más profundas, ¿o no? El perdón es un proceso que necesita muchas herramientas, sí, mucho trabajo personal, mucha conciencia de lo que somos, de lo que merecemos, pero además de lo que esperamos de la vida. Y uno no puede venir a este mundo solo a sufrir. Hay que soltar el pasado, hay que soltar las personas y hay que aprender a seguir adelante. ¿Que duele? Sí. ¿Que uno está en el lodo? Sí, duele bastante, sí.
Ir al psicólogo es importante, tener herramientas que te permitan trabajar en tu autoestima, en tu amor propio, hacer hobbies, salir, conocer personas, tener hobbies, hacer sueños. Y finalmente, pues yo lo digo es porque esto es mucha parla, hace parte de ese proceso de sanar y de podernos mirar y decir, estos somos y amamos lo que somos, que además es muy difícil de reconocer. Sí, y complementando lo tuyo, sé que no es fácil, ningún proceso es fácil, sea familiar, sea relación, lo que sea. Pues digamos que más de mi lado, que es un proceso pues de una ruptura amorosa, el principio siempre va a ser el más duro. Es cuando uno puede tener meses donde uno ve todo oscuro, no ve una luz, pero siempre va a haber una luz al final del túnel. Usted siga caminando, que pronto la encuentra. Pero todo es un proceso. Sí va a llorar, sí va a sufrir, le va a doler el alma, va a sentir que se muere. Y tristemente, para eso no hay como ir al doctor y que le receten algo para que le calme el dolor. Uno lo siente, lo vive con todas las fuerzas, pero va a haber una noche o va a haber una mañana donde te vas a levantar y ya no va a haber dolor. Pero para llegar hasta ahí, uno debe llorar, uno debe sufrir, uno debe sentir. Pero todo es un proceso. Y asimismo, en ese proceso de llorar y sufrir, ahí uno también se perdona a sí mismo. Y adicional a eso, recobrar la confianza. Creo que empecemos a dejar como esos visitos para donde tendríamos que ir también a hacer esos análisis y este trabajo que estamos haciendo. Y es como recapacitar desde nuestra realidad y desde nuestra propia historia. Y es, pucha, listo, ya perdonamos. Y ahora, ¿cómo vuelves a confiar? Como lo que tú me decías, tía, vuelve a abrir la puerta. Qué cosa tan difícil. Pues nada, yo creo que ya estamos terminando. Recuerden que son nuestras historias, nuestra vivencia personal, procesos de terapia, herramientas que hemos ido encontrando paso a paso. Para esto es mucha parla. Y nosotros, pues nada, seguimos hablando de cosas importantes, interesantes. Vamos a hacer un live. Los esperamos en nuestras redes sociales. Y sí, seguimos haciendo el abrebocas, porque ya tenemos algunos invitados muy interesantes. Sí, pronto. Para algunos temas. Y nada, no dejen de seguirnos, no dejen de verse el podcast completo, de escucharlos completo y dejarnos sus historias, sus mensajes. Agradecemos a todas esas personas que abren su corazón y los leemos a todos, claramente, que nos cuentan sus historias, lo estamos leyendo a todos, también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todos los estamos leyendo. Recuerden que nos encuentran como Esto es Mucha Parla, y en TikTok Esto es Mucha Parla _. Encuentras a mi tía Zulma Juliet y a mí como La Majo Rincón. Ahí también nos pueden escribir sus historias. Igualmente estamos pensando en varias cositas para el podcast y abrir como nuevos lugares para que ustedes también pues tengan como una voz en este podcast. Y pues nada, los queremos mucho y gracias por estar acá. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao.